asomándose. En ese entorno saludamos a Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, hemos tenido una semana agitada. Debemos decir que no está siendo un julio ni mucho menos tranquilo para los mercados. Además, también se me ha olvidado mencionar, veíamos cómo el euro se situaba por debajo del dólar en 2 ocasiones a lo largo de esta semana. Seguimos viendo una fortaleza más que notable en el dólar y además también esta debilidad del euro. Estamos viendo los dos comportamientos por parte de estas dos divisas. Pablo, por recapitular un poco y poniendo el foco primero en la inflación y en los bancos centrales, ¿cómo has visto el último dato de IPC de Estados Unidos? Recordemos, 9,1% en tasa interanual en el mes de junio. También veíamos avance en la intermensual, en la tasa intermensual. También vigilábamos ese avance en la subyacente y, por supuesto, el índice de precios al productor que marcaba el segundo máximo por detrás del de marzo en el 11,3%. En medio de esto, hoy estábamos recogiendo algunos mensajes por parte de la Reserva Federal de San Luis, por una parte, con James Bullard diciendo que tanto da 75 puntos básicos como 100 puntos básicos. También desde la Fed de Atlanta, algo más precavidos, pidiendo Rafael Bostic que la subida vaya siendo progresiva, algo más moderada, que no nos pasemos pisando el acelerador. ¿Cómo estás viendo estos mensajes y esos datos de inflación? Bueno, pues yo creo que el dato de inflación 9,1 fue muy negativo porque mucha gente estaba ya vaticinando el final del pico de inflación el mes anterior. Sorprendió respecto a las expectativas, subió además respecto al dato previo en 5 décimas. Es cierto que la subyacente cedió un poco de terreno, es decir, ha marcado como el pico hace ya 2 o 3 meses, pero las caídas sobre ese pico son muy pequeñas. Tal vez el dato más positivo surgía hoy, al menos la lectura que ha hecho el mercado del dato de hoy, la expectativa de inflación a largo plazo, que ha caído hasta 2,8, veníamos de un 3,3, luego salió un 3,1. El propio Powell mencionó que esa expectativa de inflación a largo plazo le preocupaba mucho y que era el motivo por el cual había subido hasta 0,75 el incremento de tipos en la reunión anterior. Y al final es una mezcla, ¿no? Dices, tienes un mal dato de inflación, tienes una mejor expectativa a largo plazo. Estábamos trabajando todos con la idea de un 0,75 de subida el 27 de julio, de repente con el dato 9,1 esa expectativa se dispara hasta casi el 100% de que van a subir un 1%, llegó a tener una expectativa del 70 y tantos por ciento de subida de un punto entero. Veníamos de ver cómo en Canadá se había subido justamente un punto porcentual unos días antes y ahí estamos, ¿no? En ese debate de si es necesario que la Fed incremente todavía más la velocidad y que suba un 1% en lugar de 0,75. Yo creo que con esas expectativas a largo plazo cediendo es más probable que volvamos como eje central a subir 0,75. ¿Por qué la expectativa a largo plazo cae, ¿no? Y yo la lectura que hago no es buena, es mala. Yo creo que estamos viendo caídas fuertes en los precios de las materias primas y responde, yo creo, simplemente a que poco a poco se va poniendo en precio la desaceleración económica. Que luego acabe en recesión o no, será una cosa que tendremos que ver, pero no cabe duda de que va a haber desaceleración económica. Se está viendo ya en los precios de las materias primas y la expectativa de inflación a largo plazo tan alta no tiene sentido si crees que va a haber una desaceleración profunda e incluso una recesión. Por ese lado, no considero que sean noticias positivas, sino negativas. Pero la clave para explicar lo que ocurra a corto plazo es lo que tú has dicho, cuánta subida va a aplicar la Fed en la próxima reunión y sobre todo qué va a pasar con el Banco Central Europeo el día 21. Sobre todo, Pablo, ¿qué va a pasar con el Banco Central Europeo? Que además estamos esperando no solo conocer finalmente en cuánto va a ser esa subida de tipos de interés, porque ahora mismo, teniendo en cuenta el escenario de mayor debilidad del euro, inflación persistente y la posibilidad de una fragmentación, no sería descabellado tampoco pensar en 50 puntos básicos. Y además también estamos a la espera de conocer más detalles de esa herramienta antifragmentación. Veíamos en el día de ayer, por ejemplo, cómo la renta fija italiana se tambaleaba. Además veíamos cómo aumentaba el diferencial entre el bono alemán y el bono italiano. Veíamos cómo esa prima de riesgo italiana llegaba a escalar hasta los 225 puntos básicos. Luego ha ido retrocediendo ciertas posiciones. ¿Qué podríamos esperar de esa herramienta? ¿Realmente vamos a conocer detalles
que nos puedan convencer o que nos puedan contentar, como para decir, bueno, aunque estén trabajando todavía en ello, lo que nos están brindando, los mensajes que nos están trasladando, nos empiezan a contentar o a tranquilizar? Bueno, es una pregunta muy buena, Marta. Yo creo que va a haber dos temas, ¿no? Respecto a la subida, me cuesta mucho pensar que el Banco Central Europeo vaya a subir más de 0,25 en esta primera reunión del día 21, porque en todo momento han trasladado la sensación de hay que ir paso a paso. Una vez cumplimos con el final del QE, llevamos a cabo la de 0,25 y si hace falta luego en septiembre aumentamos el ritmo, ¿no? Yo creo que una postura intermedia por parte de Lagarde podría ser subir solo 0,25, pero casi dejar garantizado que la siguiente subida va a ser de 0,50, ¿no? Y de esa manera prepara el mercado antes de que acabe el verano de un ritmo de retirada de estímulo más agresivo. Por otro lado, el no subir 0,50 permite controlar un poco mejor el posible descalabro de las primas de riesgo, máxime con lo que está pasando en Italia, que ya sabes que Mario Draghi pues, presenta su dimisión, Mattarella, el presidente de la República, no la acepta, al menos hasta el miércoles que viene va a seguir como primer ministro. Vamos a ver cómo se desenvuelve la situación, pero en cuanto hay inestabilidad política en Italia, se traslada directamente a la cotización del bono y a esa prima de riesgo, y es justo lo que el Banco Central Europeo no quiere. Sabiendo que la situación es complicada, parecería un poco torpe el llevar a cabo una subida más agresiva en el 21 de este mes, ¿no? Yo me decanto más por 0,25 ahora, 0,50 en septiembre. De hecho, muchos analistas empiezan a hablar ya de 0,50 como la subida estándar que va a seguir aplicando el BCE de ahora en adelante. Y la medida antifragmentación o esta herramienta que están diseñando, como siempre tiene una primera parte que está destinada a focalizar las renovaciones de los vencimientos de deuda que tienen lugar del programa PEP sobre aquellos países que tengan mayor tensión en los mercados en términos de rentabilidad de sus bonos, cada vez con niveles más altos. Y lo que pasa es que se rumorea que va a haber como munición ilimitada, ¿no? Sería otra vez hablar de un QE ilimitado destinado concretamente a evitar esos disparates de primas de riesgo cuando hay crisis, pero ya los alemanes están diciendo que eso tiene que ser una herramienta de última necesidad que realmente sea condicional, es decir, que si se acude a esa herramienta, a cambio los países que requieran esa ayuda tengan que cumplimentar por ciertas reformas estructurales, ¿no? Que por otro lado tiene sentido, porque que seamos siempre los mismos los que estamos requiriendo de este apoyo incondicional de la política monetaria o de herramientas ad hoc, pues no tiene sentido, porque quiere decir que nunca hacemos los cambios necesarios para no ser los mismos culpables o los necesitados en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces está bien que se nos exija, tienen ustedes que hacer algo distinto a lo que hacían hace 10 años, porque no pueden ser los mismos protagonistas otra vez en el caso de que haya una nueva crisis periférica. Una última cuestión, porque ya hemos empezado la temporada de resultados empresariales en Estados Unidos. Veíamos ayer cómo se cotizaban en negativo las cuentas de JP Morgan y de Morgan Stanley, y hoy vemos cómo suben con fuerza Citigroup, que la hemos llegado a ver disparada más de un 10%, y en el caso de Wells Fargo también acompañando con subidas, a pesar de que iba muy en la línea con los resultados que nos presentaba ayer JP Morgan, provisiones ante un mayor riesgo de impago crediticio y también esos beneficios que quedaban por debajo de las expectativas. ¿Cómo explicamos los resultados hoy tan positivos en la banca de Estados Unidos? Bueno, yo creo que no hay mucho que explicar. Estamos trasladando una realidad económica que pensamos que se va a producir a lo largo de la segunda parte de este año a la primera parte de este año, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, pero es que el consumo no cae, es que los resultados no empeoran, digo, sí, claro, las cosas llevan su tiempo. Llevamos subiendo tasas de interés desde marzo, desde finales de marzo. Como quien dice, fue ayer cuando empezamos a subir los tipos. Hemos subido las tasas de interés o están subiéndolas tan rápidos en Estados Unidos que es el equivalente a lo que yo suelo decir a beberse muchos whiskies seguidos. La sensación de los primeros 10-15 minutos no es que te emborrachas, simplemente parece que eres inmune a la bebida. Una hora más tarde la cosa cambia un montón. Yo creo que el efecto de estas políticas tan radicales a la hora de subir tipos, estamos subiéndolos al ritmo más elevado desde la época de Volcker, y va a tener un efecto bastante potente. Lo que pasa es que no se ve todavía. Entonces, a la gente que piensa, bueno, da igual, las compañías no sufren en resultados a pesar del encarecimiento del coste del dinero, la economía no se ralentiza, el consumo no se ve ralentizado.
digo, bueno, dale tiempo, veremos cómo acabamos el segundo semestre de este año. Probablemente lo que va a ocurrir es que los efectos de unas medidas tomadas de forma tan rápida, en lugar de ser algo progresivo desde el año pasado, concentrándolas todas de golpe ahora, evidentemente tiene un efecto con un decalaje, ¿no? Piensa que antiguamente subir un 1% los tipos de interés era algo que se hacía a subidas de 0,25 en cada reunión, con lo cual llevaba más de un trimestre subir un 1%. Ahora estamos debatiendo si en una sola reunión la FED se va a atrever a subir 1% en sí mismo, ¿no? Más lo que venimos haciendo anteriormente de 0,75, 0,50 y 0,25. Por tanto, a mí no me cabe duda de que el panorama va a cambiar muchísimo en la segunda parte de este año. Lo que pasa es que probablemente sea un cambio que llegue muy brusco, de golpe, y que nos va a sorprender a todos, ¿no?, en la magnitud, porque no estamos dosificando la forma de retirar el apoyo, y cuando muestre su efecto probablemente nos vamos a quedar muy negativamente sorprendidos. Nos quedamos, por tanto, con esas palabras, con ese análisis. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, como siempre, un placer y buen fin de semana. Descansa. Muchas gracias, Marta. Y nosotros, antes de terminar, repasamos